para conectarse. Pero bueno, podemos ir empezando. Yo creo que ya dimos 5 minutos. Es un buen momento para empezar. Em, Perfecto. Bueno, hoy nos tiene aquí una nueva sesión. Este mes estamos con el mes del cáncer gástrico, que es un pues cáncer bastante importante en nuestro país, ¿verdad? Hay una historia bastante significativa en cuanto a la investigación que se ha hecho en Costa Rica, hay todo un centro, ¿verdad? Que empezó trabajando en Cartago para detección temprana y bueno, ahora se ha ido extendiendo, se quiere extender al menos para otros sitios del país. Vamos a ver si la cámara mía está por ahí activa, yo creo que sí. Sí, perfecto. Y que bueno, a nivel mundial representa un cáncer bastante importante, tanto en incidencia como en mortalidad. Y es un cáncer que podría ser, por lo menos en un muy buen porcentaje de los casos, prevenible, ¿verdad? Por los factores de riesgo, que es justamente lo que vamos a hablar un poco en esta charla, ¿verdad? Como siempre, vamos a tratar de entender la enfermedad desde múltiples aristas, esto para que, bueno, nos quede claro a todas las personas que estamos aquí desde diferentes backgrounds, ¿verdad? Sean científicos, más clínicos, más académicos o más de público general, ¿verdad? Y bueno, si es la primera vez que se unen, ¿verdad? Siempre les recuerdo que este es un programa de charlas que tenemos dentro del programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer. Este mes, bueno, la de hoy, que es 17, estamos hablando sobre factores de riesgo del cáncer gástrico. La otra semana, si no me equivoco, toca el 24, sí, avances en el tratamiento de cáncer gástrico. Em, y estamos viendo si esa la podemos hacer con el doctor Werner Alpiza, ¿verdad? Porque este es uno de sus fuertes. Em, y bueno, esperemos que entonces sea así. Como siempre, vamos a empezar hablando sobre la epidemiología, ¿verdad? El cáncer gástrico es un cáncer que tiene focos muy puntuales. Curiosamente, un foco importante es Sudamérica, y con Sudamérica en muchas publicaciones incluyen Mesoamérica en realidad. Y luego en Asia hay un enfoque importantísimo. Aquí se puede ver la incidencia que es estandarizada por edad, por cada 100.000 personas. Y se puede ver que entonces los colores más oscuros son las incidencias más altas. Entonces sí que hay una incidencia importante en Medio Oriente, pero vean que en Asia, ¿verdad? Bueno, en esta parte de Asia es donde hay una incidencia bastante alta, ¿verdad? Y esto es por diferentes factores que pueden tener que ver pues con la famosa bacteria Helicobacter pylori, que aquí nos tiene o tiene más de uno interesados, ¿verdad? Interesada por esta bacteria y lo que podemos aprender hoy sobre esto, pero bueno, también otros factores, ¿verdad? Como el background genético del huésped, y pues también el tema de la alimentación, la obesidad, el fumado, todos estos son factores bastante importantes. En los números más actualizados, sabemos que es la quinta neoplasia más frecuente, ¿verdad? Esto es en incidencia mundial, representa casi el 5% de todos los casos de cáncer. Y en mortalidad, pues depende, digamos, de donde uno haga el análisis, esto puede cambiar, pero a nivel mundial, tanto en incidencia como en mortalidad, más o menos, ocupa la quinta posición en ambas, ¿verdad? Em, la mortalidad es bastante alta, ¿verdad? Es algo que estos números tal vez no nos dicen de inmediato, pero realmente, si ustedes comparan, pues el número de personas, ¿verdad? Que tienen cáncer versus, o que tienen un diagnóstico de cáncer de estómago versus el número de personas que mueren, pues realmente la mortalidad es bastante alta. Y pues lamentablemente se espera que los números aumenten, ¿verdad? Y esto es curioso porque en realidad, en general, la tendencia global es que el cáncer gástrico ha disminuido en muchos sitios, ha disminuido por diferentes elementos, ¿verdad? Y que se sugiere que mucho tiene que ver con la erradicación del Helicobacter. De hecho, el Helicobacter o las infecciones por Helicobacter suelen asociarse con países pues, de menor desarrollo económico, ¿verdad? Socioeconómico. Es menos prevalente en países de mayor índice de desarrollo. Y por eso es que, por ejemplo, en Europa, aunque se proyecta un aumento, ¿verdad? El aumento que se proyecta, que son estas barras, em, oscuras, no es tan importante como lo que se proyecta en África o en América, ¿verdad? Aquí para entender un poco este gráfico, esta es una publicación muy reciente que hizo un análisis muy interesante, es un análisis, un estimado de
cuáles son los casos que podríamos esperar, ¿verdad? Para toda la gente que nació entre 2008 y 2017, o sea, básicamente que son entre adolescentes y adultos jóvenes hoy, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo de estas personas? Y entonces de ahí es que se puede calcular, se puede esperar, ¿verdad? Que aumente significativamente, pero el aumento se proyecta pues obviamente más en los grupos etarios más grandecitos, ¿verdad? Pero vean que es interesante porque en general en Asia, en Oceanía, en América, en África se espera un gran aumento, en Europa no se espera tanto, pero sí es importante. Entonces, frente a esa realidad, todo lo que vamos a aprender en esta charla es relevante porque quiere decir que estos números son solo proyecciones y podrían tratar de traerse abajo, ¿verdad? Uno podría tratar de traerse abajo estas proyecciones. Este artículo lo pongo aquí de frente de una vez, es un artículo de este año, en marzo del 25 porque es un agente del Sanger aquí en Cambridge que ha hecho análisis muy interesantes en epitelios sanos, ¿verdad? Lo han hecho en colon, lo han hecho en esófago, lo han hecho en piel y esto lo hicieron en epitelio gástrico. Más o menos el punto que ellos tratan de demostrar en este estudio antes de ver los datos es que pues, el factor más importante el factor de riesgo más importante, y por eso es que quiero empezar antes de hablar de dieta, de Helicobacter y todo, el factor más importante siempre es la edad, ¿verdad? Y ciertamente ahora vemos que hay una evolución cultural muy importante que hace que los factores ambientales pesen muchísimo. Esto para decir que vemos casos en personas cada vez más jóvenes, pero bueno, ciertamente la edad sigue siendo el factor de riesgo que se considera más importante, si no para todos los tipos de cáncer, pues para la mayoría, ¿verdad? Claramente no los pediátricos, pero eso ya es otra bolsa porque aparte porque son más problemas de desarrollo, ¿verdad? Em, pero bueno, ciertamente el punto aquí, y para no hacer tanto rodeo, es que em, tanto como ocurren otros tipos de cáncer, el cáncer gástrico, pues obviamente la edad es uno de los factores de riesgo principales. ¿Por qué? Porque se acumulan mutaciones, ¿verdad? Y entonces vamos a ver rápidamente lo que ellos hicieron. Bueno, ellos hicieron una secuenciación muy profunda de muchas disecciones, ¿verdad? De tejido gástrico de individuos, tanto sanos como con cáncer, ¿verdad? Y pues básicamente lo que encuentran es que las células del epitelio gástrico usualmente tienen muchas aneuploidías, ¿verdad? Que es básicamente un número diferente de cromosomas. Por ejemplo, tienen trisomías y pues tienen una acumulación de mutaciones que es pues lineal, ¿verdad? Se corresponde con la edad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Vemos que hay en el eje Y, analizan número de SNVs, ¿verdad? Que son variantes de un solo nucleótido, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Y en el eje X lo que vemos es la edad. Entonces vean 20 años, 40, 60, 80. Y lo que se ve es que es una tendencia lineal, ¿verdad? Es una correlación positiva. Esto es, a mayor edad, pues mayor mutaciones. Em, y esto lo analizaron para las diferentes regiones del estómago, que pues obviamente la anatomía casi siempre, ¿verdad? Como en todos los tipos de cáncer, determina la biología de esos tumores. Em, y pues en general lo que se puede ver en estas correlaciones es que, ¿verdad? A pesar de la presencia de inflamación y de otras variables que podría uno imaginar que confunden un poco el análisis, la realidad es que la A per se es pues bastante importante. De hecho, este gráfico aquí en el E lo que se demuestra es que ya en personas con cáncer, ¿verdad? El Helicobacter contribuye, pues obviamente mucho más. Y de hecho se ve que cuando el Helicobacter está presente, las mutaciones son muchas veces el doble o el triple, ¿verdad? De lo que se esperaría solo por edad en esos pacientes. Entonces, me parece que entrar por aquí es importante porque no es necesariamente un misterio, ¿verdad? Cuando vemos un paciente con cáncer, pues obviamente ese paciente ha acumulado muchas mutaciones ya de por sí por daños endógenos, que es lo que dice en este artículo. Acá lo pueden ver, ¿verdad? De hecho, hacen un cálculo que a mí me parece impresionante. Dice, encontramos que las glándulas gástricas son poblaciones, ¿verdad? De células monoclonales que acumulan aproximadamente 28 mutaciones por año, ¿verdad? Interesantemente dicen que es predominantemente atribuido a procesos mutacionales endógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera ocupamos aquí factores ambientales, ¿verdad? O sea, el mismo proceso endógeno, ¿verdad? De división celular y demás va generando
mutaciones, o sea, nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Es propenso a disfuncionar, ¿verdad? Ahora imagínense si aumentamos esto, pues con la carga mutacional que generan los factores ambientales. Pero bueno, ciertamente para hablar de cáncer hay que hacer un zoom out, ¿verdad? Tenemos que alejarnos, ver el panorama desde lejos para entender que ciertamente juegan un papel importante, pues diferentes aspectos como la dieta, la geografía, pues si se consumen, por ejemplo, antibióticos o antiinflamatorios no esteroideos o inhibidores de la bomba de protón, si hay otras comorbilidades, ¿verdad? En esa persona, si hay historia familiar, claramente, que es uno de los elementos más relevantes. Y con historia familiar me refiero a historia familiar de cáncer gástrico, ¿verdad? Y pues entender que hay ahora todo un tema de disbiosis. Vamos a hablar bastante sobre este tema, ¿verdad? Hay una disbiosis en donde juegan en esta ecuación el microbioma oral, el microbioma gástrico y el microbioma intestinal. Entonces, pues ahora hay mucha más investigación en este respecto y me parece que es bastante entretenido hablar de esto. Em, no voy a entrar mucho en el tema de la clasificación de cáncer gástrico, realmente, pues no porque, ¿verdad? Es bastante complejo y tal vez se va un poco del objetivo que yo quiero abordar en la charla. Pero bueno, sí es importante, digamos, tener una generalidad, ¿verdad? La principal clasificación que viene desde los 60 es una división en tres tipos, ¿verdad? A veces en ese momento, ¿verdad? Creo que nos gustaba blanco y negro y lo que no es blanco y negro, ¿verdad? Como lo gris. Y bueno, el blanco, digamos, que era el intestinal y lo negro era difuso, ¿verdad? Esa era la clasificación. Básicamente porque, pues obviamente uno no espera en el epitelio gástrico que haya un fenotipo intestinal, entonces ocurre una metaplasia, ¿verdad? En la mayoría de los adenocarcinomas gástricos, y cuando no se veía esa metaplasia intestinal, pues se les llamaba entonces difuso, ¿verdad? Que estos difusos tienen varias o varios signos clásicos en la histopatología, como por ejemplo estas células que tienen este signet real anillo, signet ring cell, ¿verdad? Que es este fenotipo de anillo, y se asocian sobre todo con mutaciones en línea germinal, ¿verdad? En el gen CDH1 que codifica para E-caderina, que bueno, ahora vamos a ver un poco qué es esa E-caderina y qué hace. Y ya luego de pues todo lo que no era ni intestinal ni difuso, algo como intermedio, ¿verdad? Pues se conocía como, ahora se conoce, por lo menos por las clasificaciones de la OMS más recientes, como un carcinoma mixto, ¿verdad? Y ahí, bueno, hay una cantidad de subtipos que no vamos a entrar en eso, pero bueno, como en la mayoría de los carcinomas o adenocarcinomas, existe una ruta más o menos idealizada de cómo es que ocurre, ¿verdad? Esta carcinogénesis, si existe para páncreas, si existe para colon y existe para melanoma, pero bueno, sabemos que en realidad aunque bueno, claramente el melanoma no sigue esta ruta porque no es, digamos, no es de linaje epitelial, pero lo que quiero decir es que estas rutas idealizadas, así lineares, existen para muchos tipos de cáncer y bueno, en gástrico no es la excepción. Esto para decir que esta ruta no siempre es así, no siempre es tan lineal, pero sirve como para tener una bonita guía, digamos, más o menos así es como se vería el epitelio normal, ¿verdad? El epitelio gástrico. El epitelio gástrico es bastante especial porque tiene pues una serie de criptas, ¿verdad? Donde hay diferentes tipos de células madre y hay células que son muy importantes porque son las que producen el moco que protege ese epitelio gástrico, ¿verdad? Que pues precisamente es importante para protegerlo por ese ambiente de ácido, ¿verdad? Que existe, ¿verdad? Un pH tan bajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una alteración, especialmente mediada por el Helicobacter, y cuando hay una predisposición además en genes, sobre todo asociados con sistema inmune, por ejemplo en interleuquina 6 o en vías de interferón, pues puede ocurrir procesos de gastritis, ¿verdad? De gastritis que pueden llevar a procesos crónicos, procesos de ulceración. Y pues si a eso se le suma el componente de la dieta y el ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, el fumado, el consumo alto de sal, porque ahora lo vamos a ver, pues inflamación, obviamente especies reactivas de oxígeno y todo esto que es genotóxico, ¿verdad? Que va a generar mutaciones, es que se empieza a ocurrir una atrofia, ¿verdad? Que es muy clásica en la histopatología.
Y pues luego empiezan a ocurrir más eventos que tienden a generar metaplasia, ¿verdad? Bueno, metaplasia es básicamente cuando existe un cambio de un fenotipo, ¿verdad? Celular o tisular a otro, ¿verdad? Entonces, pues obviamente el epitelio gástrico, como decimos, es muy clásico, ¿verdad? El estómago es un epitelio muy bien definido. em, y que tiene una característica muy puntual, que es precisamente esta producción de moco que lo protege, ¿verdad? Que lo rodea, esta capa de mucosa es tan importante. Pero bueno, cuando empiezan a haber procesos de metaplasia, entonces empieza a haber una transición hacia un epitelio más tipo intestinal. Y luego hay cambios más drásticos, ¿verdad? En la arquitectura y en los procesos, digamos, celulares. Y entonces empiezan a haber displasias que, pues, con ganancia de muchas más mutaciones, incluyendo, por ejemplo, a P53, amplificaciones de HER2, ¿verdad? Que también es un oncogen bastante importante acá. Lo habrán escuchado ustedes, HER2 de cáncer de mama, pero bueno, es una tirosina quinasa que es importante y está vinculada con señalización acá también. Y bueno, todo esto eventualmente puede llevar a un adenocarcinoma. Entonces, esa es la ruta más o menos lineal idealizada de cómo ocurre em, un adenocarcinoma, ¿verdad? Clásico de tipo intestinal, que son los más comunes y los que usualmente se asocian con infección por Helicobacter. Vean que hay algo que ya probablemente saben, pero si no, Helicobacter es un elemento más promotor de esa carcinogénesis, ¿verdad? Es como quien empuja y es como quien tira la piedra y esconde la mano, porque después desaparece un poco y vamos a ver qué influencia tiene eso en la disbiosis. De hecho, bueno, así es como le llamaron en este artículo, ¿verdad? La diáspora del cáncer gástrico. Y vean que siempre ponen al Helicobacter como uno de los elementos ahí, un trigger, ¿verdad? Como un detonante, porque es justamente lo que, por diferentes razones que podemos ver ahora más adelante, ¿verdad? En alguna población puede generar una infección activa, ¿verdad? Una dispepsia funcional que puede llevar eventualmente a una gastritis, ¿verdad? O que puede ser más bien, subclínicamente puede tener un problema, ¿verdad? Que se puede manifestar como gastritis y que eventualmente puede llevar a ulceraciones y que todo esto va a promover entonces esa metaplasia, ¿verdad? Que es tan clásica en este proceso de carcinogénesis, ¿verdad? Que normalmente es ahí donde se espera que se puedan encontrar a los individuos de mayor riesgo, ¿verdad? Para poder hacer una eliminación, una erradicación de la Helicobacter. Em, Se ha visto que incluso en pacientes ya con diagnóstico de cáncer de por sí hay beneficio, ¿verdad? Hay un trial ahí en New England Journal of Medicine que vamos a ver más adelante que muestra que hay beneficio, ¿verdad? Em, pero bueno, en general, digamos, lo que la literatura demuestra es que el Helicobacter es un fenómeno entonces bastante inicial. El tema con la historia con Helicobacter, me imagino que la habrán escuchado, si no, pues se las comento, es muy interesante porque Barry Marshall y otro colega ganaron el Nobel de Medicina en el 2005, sí, 2005, por investigaciones que hicieron en los 80s. Em, sí, en los 80s tiene que ser. Porque normalmente se creía, ¿verdad? En los 60s, en los 80s, a inicios, que, ¿verdad? La gastritis y la úlcera péptica era una consecuencia del estrés, ¿verdad? Una consecuencia de inflamación por diferentes causas. No se creía, ¿verdad? Que había una bacteria, porque para empezar no se entendía, ¿verdad? Cómo era que pues una bacteria podía vivir en un ambiente tan hostil, ¿verdad? Como pues básicamente el epitelio gástrico, ¿verdad? Y especialmente por el tema del pH que es tan bajo, ¿verdad? Por el ácido clorhídrico. Pero bueno, ellos demostraron que el Helicobacter era residente. De hecho, en su momento se llamaba Campylobacter. Para los más viejillos recordarán que el Helicobacter se llamaba antes, estaba clasificada como Campylobacter, que por ahí está, bueno, no me voy a salir de la línea, pero bueno, hay Campylobacter, es un género de bacterias también que se las trae. Em, el punto es que ellos demostraron, ¿verdad? Que el Helicobacter era un agente causal. Y bueno, Barry Marshall fue más allá, ¿verdad? Y él se infectó con Helicobacter, ¿verdad? Y eso le dio una gastritis tremenda, pero se trató con antibióticos y entonces con eso demostró, ¿verdad? Que Helicobacter era un agente causal.
De hecho, no necesariamente en la parte de cáncer, ¿verdad? Vean que la motivación para el premio fue por su descubrimiento de cómo el Helicobacter tenía un rol en la gastritis y en la úlcera péptica, ¿verdad? Em, y bueno, ahora sabemos mucho de cómo es que esto sucede, ¿verdad? Sabemos que hay diferentes cepas que determinan la virulencia, hay unas que producen la toxina que se conoce como PAC-A, y luego hay otras que producen la toxina que se conoce como CAC-A. em, y bueno, en realidad hay otros productos también bacterianos que son proinflamatorios, ¿verdad? Como por ejemplo la lactosa de, de ADP, que básicamente estas toxinas, ¿verdad? O estos elementos van a generar diferentes efectos. Por ejemplo, pueden generar muerte celular. Se sabe que BAC-A puede generar poros en la mitocondria, en la membrana externa, que entonces van a liberar citocromo C y eso va a desenvolver o va a resultar en apoptosis, ¿verdad? Y también sabemos que puede haber una activación de la vía beta-catenina que promueve mayor crecimiento, ¿verdad? Y que promueve entonces mayor proliferación. También puede haber una alteración del EGFR o de las vías, las MAP quinasas, ¿verdad? El que al final termine por activar ERK, que es otro factor importantísimo de transcripción. Y pues sabemos también que va a activar, digamos, al factor de NF-κB, que es muy proinflamatorio. Entonces, si quisiéramos centrarnos en cómo el Helicobacter, ¿verdad? Genera cáncer, hay, bueno, muchísimo de qué hablar, ¿verdad? Aquí más o menos lo que se resume es que BAC-A puede ser internalizada, ¿verdad? O puede unirse a la mitocondria y liberar citocromo C, que genera apoptosis, que es muerte celular. Y también genera, ¿verdad? A través de la señalización por intergrina beta 2, una pues básicamente un ambiente más proinflamatorio. También se sabe que contribuye a través de CAC-ACT, por ejemplo, a rearreglos en el citoesqueleto, que eso es parte de lo que contribuye a los primeros fenómenos de metaplasia, ¿verdad? Hay que recordar que los epitelios tienen un arreglo, ¿verdad? Bastante definido, tienen algo que conocemos como polaridad celular, en donde tenemos una cara apical, ¿verdad? Y tenemos una cara basal, ¿verdad? Que bueno, le podemos llamar basolateral, pero en realidad la parte lateral, la parte basal, son muy distintas por el tipo de proteínas. Vean que aquí se ven más integrinas, mientras que en la parte lateral vemos más caderinas, ¿verdad? Que son proteínas de unión que mantienen a los epitelios, a las células juntas, ¿verdad? Y esto da arquitectura tisular, o sea, esto da estructura. Y cuando esas caderinas, por ejemplo, como la E-caderina, se rompe, que es parte de lo que induce el Helicobacter, entonces se pierde esa arquitectura tisular y entonces se puede promover esa atrofia, esa metaplasia, eventualmente esa displasia, ¿verdad? La atrofia también ocurre porque hay muerte celular, es un tipo de muerte celular que se conoce como anoiquis, cuando se pierde esta inhibición por contacto, ¿verdad? Pues las células se despegan y entonces se mueren, ¿verdad? Y bueno, también sabemos que, como mencionaba yo por ahí, las mismas toxinas de Helicobacter como BAC-A pueden generar señalización a través de AKT, ¿verdad? Que desencadena pues básicamente crecimiento, ¿verdad? Lo mismo con la vía de las betas cateninas. Entonces esto es muy molecular, yo ahí como para, ¿verdad? Obviamente las personas que tienen más formación acá, pues que tengan un poquito ahí de, ¿verdad? Refrescar ahí la parte molecular y quien tal vez no tiene tanta formación en la parte molecular, pues que le quede ahí como alguna idea, ¿verdad? De que, ah, caramba, son muchos mecanismos moleculares interesantes de cómo esta bacteria termina por, pues, alterar, ¿verdad? El epitelio gástrico. De hecho, hay estudios muy interesantes como este que demuestra que hay una serinproteasa, que se conoce como HTRA, ¿verdad? Que es muy famosa, que Helicobacter produce, y eso empieza a cortar esas proteínas que vemos muy específicamente en la parte lateral. Por eso es que a mí esa como división vasolateral no me gusta tanto, porque ven que en la parte basal hay sobre todo integrinas que están muy en contacto con la matriz extracelular, mientras que en la parte lateral es en donde tenemos más que todo caderinas, ¿verdad? Y proteínas de contacto como las E-caderinas que vean que están directamente vinculadas no solo con pues citoesqueleto, ¿verdad? A través de las alfa y beta cateninas, sino que también con regulación génica, porque beta catenina
puede generar regulación génica. Entonces, claro, HTRA empieza a cortar ocludina, claudina, ecaderinas y pues entonces vean, empiezan a separar a las células, ¿verdad? Del epitelio gástrico y entonces, claro, estas bacterias empiezan a entrar en lo que se conoce como una transmigración paracelular y ahí es donde con un sistema de secreción que tienen empiezan a liberar estas toxinas Ka, ¿verdad? Que son esas toxinas tan, pues tan peligrosas, ¿verdad? Porque generan todos estos efectos celulares. Em, Algo que me parece muy interesante, ¿verdad? Para cambiar un poco de marcha, siempre relacionado con lo de Escherichia, es que, perdón, Escherichia, con Helicobacter, es que, pues por mucho tiempo se entendía, ¿verdad? Que el microbioma gástrico, pues era muy limitado, ¿verdad? Em, lo que ciertamente se entendía es que Helicobacter tenía un rol clave, ¿verdad? En quién estaba ahí, quién no. Pero estudios más recientes, que a mí me parece muy fantástico, este estudio, por ejemplo, demuestra que la diversidad de bacterias que hay en el epitelio gástrico se va perdiendo conforme ocurre un proceso de carcinogénesis. Entonces, por ejemplo, vean que cuando hay gastritis, ¿verdad? Que obviamente es un proceso inflamatorio, que puede ser crónico, pero no hay un proceso maligno, ¿verdad? Per se. Vean que lo que miden aquí es el índice de diversidad alfa, ¿verdad? Que básicamente lo que hay que imaginarse es que entre mayor el número, pues más diversa esa composición de bacterias, ¿verdad? Que es básicamente lo que se está midiendo. Y vean ustedes cómo esto empieza a bajar en la mayoría de los casos, ¿verdad? Independientemente de los índices que se usen, Kao, Shannon, Simpson muestran casi que lo mismo. Tal vez Shannon es como el más drástico, ¿verdad? Entonces estos gastritis, estos adenoma, que ya es una lesión premaligna, EGC, ¿verdad? Que ya es un cáncer gástrico temprano, ¿verdad? Digamos que es confinado, aquí se determinó como confinado en la mucosa, submucosa, independientemente de del involucramiento de nódulos linfáticos y ya AGC, ¿verdad? Es un cáncer gástrico avanzado, es decir, ya infiltró, ¿verdad? La capa de la mucosa, o sea, la capa de la submucosa, ya básicamente es infiltrativo. Y vean que la diversidad disminuye muchísimo. Entonces quiere decir que hay un efecto ahí de disbiosis importante que puede contribuir con la carcinogénesis, ¿verdad? Y esto es básicamente lo que nos resume un poco esta figura, ¿verdad? En personas que no tienen Helicobacter, hay una distribución más diversa de bacterias, ¿verdad? Em, Sin embargo, cuando empiezan a ocurrir procesos de gastritis, ¿verdad? Por Helicobacter, empieza a haber un cambio importante en esa diversidad, o sea, disminuye mucho la diversidad. Vean que empieza a haber un monopolio, si se quiere, de ciertos grupos de bacterias como las proteobacterias, ¿verdad? Entonces ahí puede estar, por ejemplo, Burkholderia, puede estar Escherichia, Shigella, pueden aparecer unas bacterias que son tal vez más, o géneros que son más peligrosos, ¿verdad? Como Prevotella, que se sabe que se asocian más con estados de adenocarcinoma o estados más avanzados, ¿verdad? De lesiones malignas. Y pues de hecho ya hay estudios, ¿verdad? Que han, con biopsias de tumores como tal, ¿verdad? Han determinado que la presencia o la abundancia de ciertas bacterias, vean, Fusobacterium aparece de nuevo, como en colon, ¿verdad? Pues se asocia con peor supervivencia. Vean que si estas personas tienen una abundancia superior a la mediana, ¿verdad? Pues tienen una peor supervivencia. Lo mismo con Prevotella. Vean que si tienen una proporción superior, una abundancia superior, que aquí nos dicen cuál es la mediana, ¿verdad? Pues tienen una supervivencia peor, ¿verdad? Entonces ya tenemos dos bacterias aquí que son, ¿verdad? Candidatas a eliminarse, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, su Fusobacterium también tiene un rol en cáncer de colon importante. Y lo interesante es que su Fusobacterium es más una bacteria del microbioma oral, pero ocurre hay un tema de migración, ¿verdad? Oral, estómago, oral, colon, que, bueno, no se entiende tan bien, pero se sabe que, por ejemplo, en cáncer gástrico es importante y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en general hay que entender que hay un espacio, o más bien un fenómeno espacio-temporal, ¿verdad? En la carcinogénesis gástrica, en donde el Helicobacter tiende a hacer ese evento inicial, ¿verdad? Que genera una gastritis,
Eh, el Helicobacter es una bacteria que está muy presente, ¿verdad? Depende de la región del mundo, puede ser en el 50-60% de la gente. Se asume, se entiende que se adquiere desde la niñez, que se adquiere básicamente en el núcleo familiar y de hecho eso tiene implicaciones clínicas en la erradicación, que vamos a ver ahora un poco más adelante. Y bueno, lo que se cree es que dependiendo de ¿verdad? La genética del huésped, dependiendo del ambiente, dependiendo de la cepa del Helicobacter, y bueno, de factores que incluso hasta no se conocen bien, el Helicobacter puede empezar un proceso de gastritis, ¿verdad? Y en ese proceso de gastritis, pues entonces van a ver, pues se va a generar, digamos, un proceso inflamatorio, ¿verdad? Que básicamente va a generar, entre otras cosas, hiperplasia y puede llegar a generar también atrofia y metaplasia eventualmente. ¿Saben qué es lo interesante? ¿Qué es lo que nos muestra esta figura? Que el Helicobacter, yo decía en algún momento que tira la piedra y esconde la mano, ¿verdad? Porque luego empieza a desaparecer y puede ser un poco consecuencia de este mismo fenómeno inflamatorio, em, o incluso hasta la presión selectiva que generan ciertos tratamientos como los inhibidores, ¿verdad? De la bomba de protones, porque en los procesos un poco más avanzados, ¿verdad? De gastritis atrófica o de metaplasia, el pH empieza a cambiar, empieza a neutralizarse un poco más. Y entonces eso hace que bacterias que no podían colonizar antes, ahora sí puedan colonizar y entonces se conviertan en patógenas y se conviertan en bacterias que tienen ahora un rol pues más importante en la promoción de ese estado ya un poco más avanzado, en donde ya tal vez el Helicobacter no tiene un rol tan relevante. Y ya cuando hay un cáncer gástrico como tal, pues el Helicobacter está presente en una pequeña, muy pequeña proporción, pero tal vez son otros factores, ¿verdad? Como ha cambiado tanto ese tejido, como ya hay presencia de metaplasia, como hay un cambio en el pH, ¿verdad? Local o regional, ¿verdad? O hasta general. Entonces, elementos como, por ejemplo, microbiota, ¿verdad? Oral que puede migrar, em, que entonces ahora pueden colonizar y pueden generar procesos genotóxicos, incluso virus como el Epstein-Barr, ¿verdad? Que se sabe que es un virus bastante importante en la carcinogénesis en algunos pacientes o incluso cándida. Todos estos son elementos patogénicos que son, diríamos, oportunistas, ¿verdad? Porque de entrada no podrían generar el daño que genera el Helicobacter, ¿verdad? Entonces requieren de ese trigger, ¿verdad? De ese proceso inflamatorio que genera el Helicobacter y que entonces eventualmente da pie a que ocurran esas inflamaciones. Creo que esta es una diapositiva que resume muy bien esto, ¿verdad? Em, digamos, sabemos que, por ejemplo, hay bacterias que ocurren, ¿verdad? Que van de la mano y otras que son mutuamente excluyentes, ¿verdad? De hecho, se entiende que el Helicobacter es mutuamente excluyente con bacterias del microbioma oral, ¿verdad? O sea, de la boca. Pero cuando empieza a haber entonces un proceso vean aquí, tenemos la capa de moco, tenemos un epitelio gástrico sano y tenemos un pH pues más ácido, ¿verdad? Como debería de ser. Pero conforme empezamos a tener gastritis crónica y empezamos a tener atrofia, el pH gástrico empieza a neutralizarse un poquito, empiezan a morir células. Y pues esto básicamente hace como que, ¿verdad? Como que el Helicobacter es como dispararse en el pie, ¿verdad? Básicamente pierde un nicho ideal para vivir y entonces empiezan a darse una migración de la bacteria o del microbioma oral que empieza a generar un proceso o que va a promover un proceso eh, carcinogénico que va a terminar en metaplasia eventualmente, ¿verdad? Y esa metaplasia, ¿verdad? Que bueno, todo va de la mano, ¿verdad? Simultáneo, eventualmente termina en displasia, que ya de ahí muy fácilmente se da esto que conocemos como migración epitelio-mesenquimal, y pues eso en parte es lo que permite la invasión, ¿verdad? De estas células ya cancerígenas. Entonces, bueno, conociendo esto, ¿verdad? Teniendo clarísimo que el Helicobacter es uno de esos principales aspectos, queda la pregunta, bueno, hay que erradicarlo. ¿En cuáles poblaciones? Bueno, realmente hay muchos lineamientos. De hecho, yo creo que puse los lineamientos como un poco al revés, ¿verdad? Tal vez había que hacer esta primero. Los de la izquierda son los lineamientos en Reino Unido y estos son los lineamientos aprobados en Estados Unidos por el American College of, perdón, de Gastroenterólogos.
Y bueno, lo que se sabe es que en pacientes asintomáticos, ¿verdad? Aunque tengan Helicobacter, si tienen infección por Helicobacter, o sea, si tienen, son Helicobacter positivos, si son asintomáticos, ¿verdad? Y no hay mayor riesgo, no se recomienda erradicar, ¿verdad? Por lo menos esa es la generalidad, ¿verdad? Que existe, a menos que haya una serie enorme, ¿verdad? De factores de riesgo que aquí no vamos a ver, porque en realidad tal vez no es el objetivo, ¿verdad? Entrar tanto en este punto, pero por ejemplo, si hay pacientes que van a tener un tratamiento muy largo con antiinflamatorios no esteroideos, o si ya existe sintomatología, ¿verdad? Claramente, o sea, si hay una dispepsia funcional, si hay una historia familiar, ¿verdad? Em, y bueno, si incluso existe ahí algunas condiciones, algunas otras comorbilidades, em, se recomienda. Pero hay estudios interesantes, por ejemplo, que se han focalizado en poblaciones de alto riesgo, o sea, son poblaciones que tal vez son asintomáticas, se sabe que tienen Helicobacter, ¿verdad? Son Helicobacter positivas, pero son de una zona de alto riesgo, o sea, hay mucho cáncer en esa zona, ¿verdad? O tienen familiares con cáncer. Entonces, este estudio que se hizo en China, eh, o se basó básicamente ahí. Básicamente analizó más de 2.000 participantes, bueno, esa era la población original, ¿verdad? Entre 35 y 65 años. Y bueno, se excluyeron aquellos que ya tenían, ¿verdad? Una lesión clara macroscópica en gastroscopía y los que no tenían Helicobacter, ¿verdad? Entonces solo se dejaron los que tenían Helicobacter. Y estas de nuevo son personas, ¿verdad? Sanas, que no tienen ningún tipo de sintomatología. La única situación es que son positivos para Helicobacter, ¿verdad? Y entonces, 1630 se hizo una randomización, ¿verdad? A más de 810 se les dio tratamiento contra Helicobacter y a otros 800 no se les dio nada, ¿verdad? Se les dio un placebo, no sé qué les habrán dado, digamos, no sé, un fresco leche, digamos. Y básicamente se le siguió por muchísimo tiempo, ¿verdad? No sé cuántos años fueron, 26 años de seguimiento. Imagínense este estudio, yo no sé quién publica este estudio, o sea, lo publica, imagínense, si empezaron cuando tenían 30 años, ¿verdad? El investigador, pues lo publicó ya después cuando tenía como unos 50, no, 60, ¿verdad? Porque son 26 más todo el tiempo de publicación, sino como ya, imagínense, ya al punto de retirarse. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, que se dieron cuenta que en los pacientes en los que se dio el tratamiento con Helicobacter, ¿verdad? La incidencia de cáncer gástrico fue 43% más baja, ¿verdad? Que en los pacientes con placebo. Por aquí tenemos una pregunta. Fresco de leche, sí le hizo gracia, doña Lai. Bueno, que a veces se me va un poco ahí ¿verdad? La línea. Em, entonces, ¿cuál es el punto aquí? Bueno, el punto es que en pacientes con alto riesgo, ¿verdad? La erradicación del Helicobacter básicamente redujo la incidencia de cáncer gástrico en un 43%, ¿verdad? Em, y incluso en pacientes en donde no había ningún tipo de lesión precancerosa fue todavía más drástico, ¿verdad? Pero en general lo que podemos decir es que la erradicación en poblaciones de alto riesgo está justificado, ¿verdad? Y aquí se demuestra que estos pacientes tuvieron pues una menor incidencia muy significativa de cáncer, ¿verdad? Em, Luego, algo que es muy interesante es el tema de que hay pacientes, ¿verdad? En donde ya hay cáncer, ¿verdad? Entonces, vale la pena en los pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer gástrico hacer erradicación de Helicobacter, ¿verdad? Tratando de que hacer otro tipo de prevención, ya no es prevención primaria, ¿verdad? Sino que aquí queremos hacer un tipo de prevención que sería secundaria, ¿verdad? Queremos evitar un nuevo cáncer, por ejemplo, o sea, de alguna manera es como una mezcla entre primaria y secundaria. Y lo que se trata en este estudio, ¿verdad? Es de, pues, pacientes, ¿verdad? Que ya tienen un primer caso de cáncer, pues, ¿cómo evitamos que aparezca otra lesión maligna, ¿verdad? Otro cáncer gástrico. Entonces, básicamente, de nuevo, ya estos son pacientes con cáncer gástrico, pero a un brazo de este grupo se le da tratamiento para erradicar el Helicobacter y a otro no se le da, o sea, se le da un placebo, ¿verdad? Y lo que se puede ver aquí es que la incidencia de cáncer gástrico, ¿verdad? De una lesión adicional, ¿verdad? Lo que se conoce como, bueno, no sé en español si es metacrónico, como se dice,
Pero es básicamente, ya cuando hay un diagnóstico, ¿cuál es la posibilidad de que aparezca otro cáncer gástrico, otra lesión en otro sitio, ¿verdad? Vean ustedes que los pacientes que se trataron contra el Helicobacter tienen una incidencia mucho más baja, ¿verdad? Em, y de hecho, de los pacientes en los que después de recibir medicación, ¿verdad? Y tenían infección persistente, ¿verdad? En los que se logró erradicar finalmente la infección, la incidencia fue también mucho más baja. O sea, esto es para demostrar que realmente la erradicación del Helicobacter es importante que se haga de manera oportuna, obviamente, en procesos precancerosos, pero incluso si hay un proceso canceroso, este tratamiento puede prevenir que ocurra una lesión metacrónica, o sea, una nueva lesión neoplásica gástrica, ¿verdad? Y este estudio que me parece muy interesante, lo que demuestra es que queda la pregunta, ¿verdad? ¿Será que hay que tratar solo a este paciente o a su familia, ¿verdad? Y entonces en este estudio, ¿verdad? Que me parece muy bueno porque era un double blind, placebo control trial, hicieron un análisis en donde randomizaron a los familiares, ¿verdad? Ya no a los pacientes con cáncer de gástrico, sino a los familiares. Y a la mitad de este grupo, ¿verdad? Se le dio el tratamiento contra el Helicobacter para erradicarlo y a la otra mitad, pues se le dio un placebo, no se les da nada. Y pues se siguieron por muchísimos años, ¿verdad? Estos son estudios que hay que armarse de paciencia, ¿verdad? Porque hay que seguir mínimo por lo menos 10 años. Y vean que eh, la diferencia es bastante importante, ¿verdad? O sea, los pacientes, estos son familiares, ¿verdad? O sea, los familiares de pacientes a los que se les erradicó a ellos la Helicobacter, ¿verdad? ¿Por qué erradicárselo? Bueno, porque aunque tal vez son asintomáticos, ya tienen el antecedente de un familiar, ¿verdad? Esto era un familiar de primer grado con cáncer, ¿verdad? Y que se entiende que ese cáncer en esa persona fue por Helicobacter. Entonces, se justifica, digamos, este estudio y lo que demuestra es que definitivamente a los pacientes o a los familiares de esos pacientes que se tratan o que se les erradica el Helicobacter, esas personas tienen menor riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Entonces, pues yo realmente desconozco, ¿verdad? Si alguien sabe, sería muy bueno que lo comente. No desconozco cuál es el lineamiento en Costa Rica o si existe un lineamiento para esto en Costa Rica, pero por lo menos acá y en muchos sitios se recomienda también la erradicación en los familiares de los pacientes con cáncer gástrico por Helicobacter. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Mal, porque hay todavía que salir un poquito de esto del Helicobacter y entrar a otros temas. Pero bueno, vamos a ir avanzando un poco más rápido. Hay algunos aspectos moleculares importantes sobre las clasificaciones que han venido cambiando un poco, ¿verdad? Se entiende que hay subtipos de carcinoma gástrico, ¿verdad? Dependiendo de cuál es, por ejemplo, la alteración más relevante o cuál es el estado de estabilidad, bueno, eso suena raro, cuál es el grado de estabilidad genómica y, por ejemplo, si hay infección por Epstein-Barr, ¿verdad? Por el virus de Epstein-Barr. Entonces, por ejemplo, se sabe que hay un fenotipo que tiende a tener mucha inestabilidad cromosómica, ¿verdad? Que esto es lo que significa perdón, CIN, ¿verdad? Inestabilidad cromosómica, por siglas en inglés. Tienden a tener una histología más tipo intestinal. Van a tener mutaciones en P53, que es lo que muy probablemente también genera esta inestabilidad genómica, y activaciones de receptores tirosina quinasa y vías de RAS, ¿verdad? Y bueno, de las MAP quinasas. Interesantemente, esta es la mayoría de los casos que ocurren, ¿verdad? En la región de la cardia. em, y por lo menos el 50% de los que ocurren en el cuerpo, ¿verdad? Del estómago. Luego hay un porcentaje en el cuerpo justamente muy importante de los que son positivos o asociados con virus de Epstein-Barr, que tienen una biología molecular bastante similar a otros tipos de cáncer, porque por ejemplo tienen silenciamiento de P16, que es CDKN2A, el gen CDKN2A, y mutaciones en PIK3, que es esta fosfoinositol quinasa. Y lo interesante es que estos tienden a tener una sobreexpresión de PDL1.
que recuerden ustedes que es uno de estos ligandos, ¿verdad? De punto de control inmunológico para los cuales se han desarrollado anticuerpos monoclonales que, bueno, conocemos ahora como inmunoterapia, digamos que es un término muy general y que ya han demostrado, ¿verdad? em, no solo la inhibición de PDL1, sino de PD1, que es el receptor, ya ha demostrado en cáncer gástrico pues muy buen avance, digamos, realmente un cambio un poco en el pronóstico de algunos de estos pacientes. Entonces, muy bueno realmente entender la biología molecular de estos tumores. Luego, hay un subtipo que tiende a tener hipermutaciones. Estos son los asociados a inestabilidad microsatelítica, ¿verdad? Y como toda inestabilidad microsatelítica, hay una asociación con la vida del mismatch repair, ¿verdad? La vida de MMR, parecido a lo que sucede en cáncer de colon, ¿verdad? Ahí vamos a tener una alteración en MLH1, principalmente acá, em, que bueno, es parecido a lo que ocurre en cáncer de colon con MLH1, MSH2 y 6. Y bueno, tenemos también unos que son más estables genómicamente. ¿Por qué? Porque bueno, no ocurren grandes rearreglos cromosómicos ni muchísimas mutaciones. De hecho, estos tienden a ser un poquito más difusos, ¿verdad? Y esos tienden a ser un poco más distales y se asocian más con mutaciones en CDH1, ¿verdad? Que es básicamente el gen que codifica para decaderina, que ya ahora entendemos que es esta proteína importante que ayuda a mantener unidas las células del epitelio gástrico, ¿verdad? Y bueno, han salido otras clasificaciones, ¿verdad? Básicamente esta primera que vimos aquí es la que se deriva del atlas del genómico de cáncer, ¿verdad? Epstein-Barr, inestabilidad microsatelítica, el estable genómicamente y el de inestabilidad cromosómica, que es el más frecuente, ¿verdad? Y luego hay un grupo, un consorcio asiático que hizo una clasificación un poquito más distinta, ¿verdad? Siempre basados en inestabilidad microsatelítica, pero en los casos que tienen estabilidad microsatelítica, que es MSS, entonces lo que analizan es si P53 está mutado, si P53 no está mutado, si hay transición epitelio-mesenquimal. Entonces, bueno, esto se puede volver bastante complicado, pero solo para entender que no todo cáncer gástrico es igual, ¿verdad? O sea, dependiendo de dónde esté, probablemente haya un agente causal bastante importante y un comportamiento biológico de esa célula cancerígena peculiar, ¿verdad? Y que puede ser explotado terapéuticamente. De hecho, esta es una imagen muy compleja, yo no espero que podamos digerirla porque la verdad es que es muy compleja, pero lo que podemos aprender de aquí es que, por ejemplo, el subtipo que es estable genómicamente tiende a ser más difuso, ¿verdad? Que es lo que nos muestra este grafiquito. Y algo interesante también es que el de inestabilidad microsatélítica es el que se asocia como con una edad al diagnóstico más alta, o sea, que tiene un poco de sentido porque tiene que ver como con muchas mutaciones y mucha inestabilidad en regiones repetitivas y demás. Entonces, pues son personas con, ¿verdad? Mucho mayores. Eso es un poco de lo que se puede leer de esta diapositiva y lo otro es pues un poco la ubicación, ¿verdad? De esos tumores, que es lo que veíamos en esta diapositiva de acá. Esto nos lo demuestra un poco este gráfico de barras apiladas, ¿verdad? Que pues es interesante ver que el de inestabilidad cromosómica puede ocurrir casi que proporcionalmente en todos los sitios, mientras que en el cuerpo, ¿verdad? Es donde podemos ver más el de este Epstein-Barr positivo, por ejemplo, y que eso es importante porque tiene entonces em, pues un lente terapéutico en ese sentido, por el tema de que son más positivos para PDL1, ¿verdad? Y bueno, sabemos que hay varias mutaciones, ¿verdad? En estos tumores, P53, CDH1, es más de 4 aquí. Esto me lo voy a saltar un poquito porque la verdad es que el tiempo se nos va y me interesa que podamos ver un poco más de lo que tengo aquí. Entonces esto lo voy a resumir, estas diapositivas, en esta imagen de aquí, porque este es un estudio que demuestra que incluso en personas que son portadoras de mutaciones que confieren riesgo para cáncer,
gástrico, lo que realmente dispara ese riesgo es ser o estar infectado con Helicobacter. Vean que ese riesgo aumenta muchísimo si la persona es portadora de una mutación y es infectado. Vean que si la persona no tiene una mutación y está infectado, el riesgo es mucho más bajo. O incluso si tiene una mutación, pero si no está infectado por Helicobacter, el riesgo es muy bajo. Entonces, esto lo que básicamente demuestra es que el factor modificable aquí más importante es la infección por Helicobacter, ¿verdad? Y bueno, la última parte de la charla, que es la que quisiera tal vez descentralizarla de Helicobacter y tal vez entrar un poquito más a otros elementos, que al final todos giran un poco en torno al Helicobacter, pero bueno, que quiero como enmarcarlo, ¿verdad? En su propia sección, que es la parte de dieta, ¿verdad? Y los estudios un poco que se han hecho. Sabemos que, y esto lo vimos en las charlas del mes anterior, ¿verdad? Sobre microbioma, que la dieta alta en grasa, la dieta occidental, ¿verdad? Es una dieta hipercalórica y de muchísimo consumo de grasas saturadas que altera la microbiota en varias direcciones. Una de esas es en reducir, ¿verdad? Las bacterias que son fermentadoras, ¿verdad? Y que suelen, por ejemplo, producir... em, ácidos grasos de cadena corta, ¿verdad? Que son señalizadores muy importantes y que suelen, digamos, ser positivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues empieza a haber una disbiosis, ¿verdad? Que puede permitir la colonización eventualmente de otras bacterias o, bueno, en este caso, por ejemplo, se sabe que el problema de esta dieta, ¿verdad? Es que más bien no genera saciedad, sino que genera un incremento en la secreción de leptina, ¿verdad? Y entonces por eso es que es una dieta que tiende más bien como a la adicción, ¿verdad? Y entonces ese comportamiento biológico más el tema o psicológico y ese tema, bueno, psicobiológico, si se quiere, y ese tema de disbiosis contribuye importantemente. El tema de la sal, ¿verdad? Vamos a ver ahora un poquito más en detalle, pero bueno, en esencia se sabe que en ciertas regiones del mundo hay un consumo diferencial de sal, ¿verdad? Y dietas muy altas en sal contribuyen a que haya una mayor colonización por Helicobacter. Se sabe que disminuye los lactobacilos y disminuye las bacterias que de nuevo son fermentadoras que producen ácidos grasos de cadena corta. Em, y pues el efecto contrario se sabe de semillas, de vegetales y de frutas, ¿verdad? Que más bien disminuyen la presencia de Helicobacter, ¿verdad? Entonces ya por aquí uno más o menos puede ir sacando conclusiones. Este es un estudio que a mí me pareció muy interesante, ¿verdad? Porque lo que trata es de entender cuál es el consumo de sodio, ¿verdad? Y el equivalente en el consumo de sal en el mundo. Y ven que esta línea roja es lo que recomienda la Asociación Americana del Corazón, y esta línea aquí, celeste, es la que recomienda la OMS. Pero ustedes pueden ver que no hay absolutamente nadie en el mundo, no hay ninguna región que consuma poca sal. De hecho, vean que en Asia Central, que entonces ahora empezamos a entender un poquillo esa correlación entre gran consumo de sal y Helicobacter, ¿verdad? En la región asiática, ese gran número de casos de cáncer. Vean que el consumo es altísimo. Y ven que hay algunos países de Latinoamérica que no se quedan atrás, ¿verdad? Por ejemplo, en Latinoamérica Central, ¿verdad? Que yo asumiría que es Centroamérica, el consumo es altísimo. Y si esto lo viéramos en un mapa, ¿verdad? Para ambos sexos en 2010, que fue una estimación que se hizo, curiosamente veíamos, ¿verdad? Que había una gran incidencia en Latinoamérica, ¿verdad? En esta parte de Sudamérica y de Centroamérica. Y pues eso se correlaciona muy bien con el consumo de sal, el alto consumo de sal, y eso se correlaciona muy bien también con el porcentaje de infección por Helicobacter, ¿verdad? Y bueno, hay estudios, ¿verdad? Que han hecho ya más bien hasta revisiones sistemáticas, metaanálisis, donde han demostrado cómo muchísimos estudios, ¿verdad? Aunque hay un poco siempre de controversia como en todo, pero es muy sólida la evidencia que demuestra que el alto consumo de sal aumenta el riesgo de cáncer gástrico. Yo sé que alguno de ustedes estará pensando, uy, lo del chile, que eso yo lo he escuchado, que la evidencia no es muy sólida, por lo menos es bastante mixta. En algunos estudios se demuestra que
aumenta el riesgo, ¿verdad? En otros estudios se demuestra que disminuye el riesgo. Lo que yo creo, ¿verdad? Que está pasando, esto no se ha probado, pero lo que yo creo es que el tema de la etnia, del background étnico, es lo que está jugando un rol ahí. O sea, en asiáticos se supone que, por ejemplo, aumenta el riesgo, mientras que en poblaciones latinoamericanas disminuye el riesgo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, puede que haya un tema ahí de background étnico que es importante. Y bueno, hay otros estudios, ¿verdad?, que han generado asociaciones importantes en donde se sabe que, por ejemplo, el consumo de frutas, ¿verdad?, que parecería algo trivial, pero realmente la asociación es bastante sólida. Aquí es, más bien la línea cae porque lo que queremos es que el riesgo disminuya. Entonces lo que se ve es que entre más se consuma frutas, claro que hay un plató aquí, hay una línea plana, ¿verdad? Hay un límite, ¿verdad? No es que si me como una sandía diaria, entonces de ahí no me va a dar cáncer, pero vean que hay un rango importante en donde se disminuye el riesgo hasta en un 40%, 30%, ¿verdad? Y pues el consumo de alcohol, ¿verdad? Más bien aumenta ese riesgo, ¿verdad? Vean que aquí vemos esta correlación, que entre más etanol se consuma, eh, pues mayor es el riesgo de cáncer gástrico. Y lo mismo con índice de masa corporal, por lo menos para el cáncer gástrico de la porción más proximal, hay una correlación bastante sólida, ¿verdad? A partir sobre todo del momento en el que se alcanza la obesidad, ¿verdad? De obesidad para adelante, sobrepeso para adelante, digamos, hay una relación lineal y positiva, ¿verdad? Que a mayor índice de masa corporal, pues mayor es el riesgo, ¿verdad? Y estas son imágenes que yo tomé de ahí, de un esquema muy bonito, ¿verdad? Que pensaría uno que no estaba tan basado en ciencia, pero definitivamente sí. Vean que esta es una publicación en el European Journal of Cancer que nos muestra exactamente la misma tendencia. Esto con frutas, o sea, disminuye el riesgo. Esto con consumo de sal aumenta el riesgo y esto con el consumo de alcohol aumenta el riesgo, ¿verdad? Entonces la evidencia es bastante clara. Y ya, bueno, para ir un poco aterrizando, ¿verdad? Qué es más o menos por dónde va el asunto? Bueno, sabemos que la dieta tiene un rol directo, ¿verdad? Ya mencionábamos que las dietas altas en sal, ¿verdad? Generan una colonia, por lo menos promueven una mayor colonización del Helicobacter. Las carnes procesadas, sobre todo, ¿verdad? Que ya se consideran carcinógenos por la OMS, sobre todo por los subproductos que se generan, ¿verdad? Se saben que son genotóxicos, o sea, que generan daños en el ADN. El alcohol, ¿verdad? Que es claro, o sea, el procesamiento al final del alcohol es lo que es mutagénico, ¿verdad? El acetaldehído. Em, y pues bueno, sabemos que también las dietas altas en grasas son muy proinflamatorias, ¿verdad? Entonces, pues obviamente un ambiente proinflamatorio es más propenso a generar procesos carcinogénicos también. En cuanto a dieta, ¿verdad? Un poco más de lo mismo, pero sobre microbioma, sabemos que incluso la dieta alta en sal disminuye Akkermansia, ¿verdad? Que es una de estas bacterias que se consideran que puede ser positiva, ¿verdad? Tanto a nivel de gástrico como a nivel, pues, colon, ¿verdad? Em, entonces, pues sí, ¿verdad? La disminución de Akkermansia puede tener una consecuencia en la menor producción de mucina, ¿verdad? Y eso es todavía más proinflamatorio, ¿verdad? Ya habíamos visto, ¿verdad? Que una dieta alta en sal, ¿verdad? Y una dieta hipercalórica y una dieta más occidental, pues también disminuye los fermentadores, ¿verdad? Que esto también genera más ambiente proinflamatorio. Em, y pues también se sabe, ¿verdad?, que la disbiosis gástrica puede generar una colonización de oportunistas, ¿verdad?, como Fusobacterium nucleatum, ¿verdad?, que son bacterias que pueden básicamente ser o que pueden generar efectos también genotóxicos, ¿verdad? Entonces, pues se espera que la investigación, ¿verdad?, eh, futura, a corto plazo al menos, nos dé ideas de cómo podríamos modular este microbioma, em, y cómo podríamos no solamente hacer un Helicobacter, un targeting, ¿verdad? Sino que también podríamos eh, promover, ¿verdad? Probióticos, ¿verdad? Que sean probióticos y prebióticos que sean protectores, ¿verdad? Y bueno, a nivel de screening, lo que se espera es que se puedan identificar poblaciones en alto riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, hay más casos en hombres,
pero bueno, en hombres y mujeres, sobre todo mayores de 50 años, que ya haya, por ejemplo, una clínica importante de gastritis atrófica, por ejemplo, que haya una positividad por Helicobacter, que haya historia familiar, ¿verdad? Claramente, por cáncer gástrico. Algunos de estos elementos, ¿verdad? Que componen el riesgo de una población, pues que puedan testearse, pues por biopsia líquida, es lo que se espera, ¿verdad? Es lo que se espera, pero obviamente em, esto todavía está un poco más lejos de ser realidad, pero se esperaría, ¿verdad? Que en los pacientes que fueran negativos, ¿verdad? Que se pudiera hacer pues un test anual, ¿verdad? Y en los positivos, pues que se pueda hacer una exploración endoscópica, que es el gold standard, ¿verdad? De las lesiones o potenciales lesiones premalignas, que pues en ese espíritu de detección temprana podrían asegurar, ¿verdad? Que estos pacientes tengan una mejor sobrevida y que incluso podamos caracterizar molecularmente estas lesiones para tratarse de una mejor manera. Y bueno, esa es la charla que teníamos para hoy. Al final siempre hay que correr un poquillo, pero creo que se cubrieron los temas más relevantes. Y si quedan algunas preguntas, ¿verdad? Como siempre, usen el chat y las podemos tratar de resolver. Em, y bueno, ya saben que la próxima semana vamos a hablar de un poco más en los avances de las terapias, ¿verdad? Que siempre desde un punto de vista un poco más biológico, más molecular, ¿verdad? Para no necesariamente entrar en datos tan clínicos. Em, y bueno, vamos a ver, estén pendientes de las invitaciones, a ver si logramos también hacer podemos traer al doctor Alpizar que nos también nos dé alguna información. Em, bueno, nos dicen, hay diferentes preguntas. Ujú. Es una pregunta interesante. Bueno, nos hacen una pregunta que por qué el Helicobacter tiene una afinidad por el epitelio gástrico y si podría desarrollarse en otro ambiente, por ejemplo en colon. Pues en realidad el Helicobacter tiene diferentes mecanismos, ¿verdad? Recordemos que he hecho una forma de detectarlos por la prueba de la ureasa. Em, el Helicobacter tiene diferentes mecanismos que sugieren que hubo una coevolución, ¿verdad? Para poder adaptarse en el epitelio gástrico, ¿verdad? Ahora, una pregunta que estaría buenísima, que no sé, ¿verdad? Como un paréntesis, y lo voy a tratar eh, de hacerla de una vez por aquí, es si el Helicobacter también ocurre en otras especies. Eso tal vez alguien que sea veterinario, pues lo podría saber fácilmente, ¿verdad? Pero yo eso no lo sé. Esto para confirmar que sí hay como una coevolución clara, ¿verdad? No solamente en humanos, sino en otras especies. Pero bueno, lo que sí es cierto es que todos los mecanismos, ¿verdad? Que tiene Helicobacter, incluyendo la producción de ureasa, ¿verdad? Que es lo que le permite, de hecho, generar un microambiente alrededor que hace que no muera, digamos, por ese pH tan bajo que hay en el epitelio gastrointestinal, sugiere que pues hubo una adaptación específica, ¿verdad? Y que probablemente en un ambiente como colon, pues no podría vivir, ¿verdad? Em, y bueno, por ahí parece que sí hay algunas otras especies de Helicobacter, ¿verdad? Como por ejemplo Helicobacter felis, que están en gatos y perros, o hay otras que están en cerdos, ¿verdad? Em, colonizan estómago, intestino. A ver, el Helicobacter sí puede colonizar intestino, ¿verdad? Pero sí parece que tiene una tendencia a gástrico, ¿verdad? Parece que en algunas de estas especies pueden producir gastritis, ¿verdad? Entonces me suena a que sí hay como, por lo menos de este género, una especialización gástrica y que entonces este fenómeno de gastritis no es único de los humanos, ¿verdad? Nos preguntan también si se puede tratar con suplementación probiótica, muy difícilmente, ¿verdad? Se puede tal vez de forma adyuvante tratar de eliminar, ¿verdad? Como con dietas bajas en sal y tal vez promoviendo probióticos o prebióticos que aumenten especies que son mutuamente excluyentes con el Helicobacter, pero bueno, siempre el gold standard va a ser la erradicación con antibióticos. Y luego me preguntan aquí que en relación a la alimentación se siente uno limitado. ¿Cuál sería la recomendación? Sí, creo que es una buena sugerencia. Yo creo que, bueno, lo que podemos hablar es obviamente de evitar dietas hipercalóricas, de altos del consumo de grasas trans.
o grasas saturadas, digamos. Obviamente evitar el consumo de dietas pues muy saladas, ¿verdad? Esto es muy común en Asia, ¿verdad? Como mencionaba. Y creo que, bueno, en la cocina costarricense puede que no sea tan común, pero sí es muy importante que haya eso. Entonces, eh, mucho, mucho frutas, ¿verdad? Y verduras, muy poca sal. em, Tratar de consumir también, como decíamos, muy pocos productos, ¿verdad? Que tengan como, no sé, creo que un aspecto que ha cambiado mucho a nivel cultural es que, pues hace 100 años tal vez la gente no se comía picaritas, ¿verdad? O hace 200 años y ahora desde pequeñitos a los chiquitos les damos, bueno, no es que no tengo nada contra picaritas, ¿verdad? La marca, pero quiero decir, este tipo de productos, ¿verdad? Imagínense en ese riesgo, ¿verdad? Por años. Entonces yo creo que tiene que empezar desde la educación nutricional, que tiene que empezar desde los niños, ¿verdad? Y en los otros, en los adultos, pues yo, por lo menos por donde veo que van las cosas, ¿verdad? Una dieta bastante balanceada, más de tipo mediterránea, ¿verdad? Menos alta en grasas, menos hipercalórica, baja sal, muchas frutas. em, y bueno, eso sobre la parte de dieta, ¿verdad? Pero claramente no fumar, tomar muy poco, ¿verdad? Un consumo bastante reducido del alcohol, bastante ejercicio, y que bueno, esto vaya a la mano con un buen peso corporal. Es un poco, ¿verdad? Como las generalidades para tratar de ayudar a la parte de microbioma, ¿verdad? Dieta alta en fibra también, que ayuda mucho a preservar esas bacterias que son un poco antagónicas del Helicobacter. Luego nos pregunta extender un poco de cómo se transmite la bacteria. Dijiste en la infancia, en rutas saludables aparecen personas con helicobacter y siempre les decimos que quienes vivan con ellos se hagan la prueba. Sí, digamos, a ver, se asume que una persona que tiene helicobacter, ¿verdad? Se le transmitió desde la infancia y hay que entender que muchas personas, ¿verdad? Tienen helicobacter, 60%. Em, no todas esas personas tienen una infección activa, ¿verdad? Básicamente lo que sucede es que en algunas de estas personas el Helicobacter está ahí y fue adquirida desde la infancia o fue adquirido por su grupo familiar, porque así es como se asume que ocurre, ¿verdad? Que es una transmisión por grupo familiar, porque puede ser, qué sé yo, fecal oral, 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 y entonces esto pues normalmente ocurre en los núcleos familiares. Em, pero Ciertamente, a ver, esto es importante, ¿verdad? Que si hay una persona que es positiva para el Helicobacter sintomática, sí que vale la pena que las personas que vivan con ellos se hagan la prueba, ¿verdad? Ahora, si esas personas son asintomáticas, habría que ver, ¿verdad? Si vale la pena hacer una erradicación, porque que una persona tenga sintomatología por Helicobacter, si no hay cáncer, ¿verdad? Eh, yo creo que no existe todavía la evidencia para recomendarle al familiar eh, que tiene que erradicarse, ¿verdad? Si fuera positivo, ¿verdad? Lo que yo haría es observar, em, pero en el paciente que sí tiene Helicobacter con infección activa o con una clínica clara, digamos, una dispepsia funcional, ahí sí es claro, ¿verdad? Que hay que tratar. En los familiares, pues es bueno saber, ¿verdad? Si hay presencia, pero no hay ninguna guía que sugiera, a menos que este paciente desarrolle cáncer, ¿verdad? Que este familiar desarrolle cáncer, que estos también tienen que tratarse. Lo que demostraba el estudio es que sí, digamos, si a estas personas estos familiares, ¿verdad? De ya alguien que tiene cáncer, se tratan para erradicar el Helicobacter en caso de ser positivos, sí hay un beneficio. Pero entonces yo pondría la línea en si ese familiar tiene cáncer, ¿verdad? Em, Ahora, si es Helicobacter persistente, esa es una buena pregunta que nos hace doña Marielos. Hay pues diferentes regímenes, ¿verdad? O regímenes de tratamiento. Se espera, digamos, que funciona la primera. Si no funciona el primero, hay un segundo y hasta un tercero. Y ahora los regímenes están cambiando también, se están volviendo un poco más efectivos. Pero bueno, si es persistente, es bastante complicado, ¿verdad? Poder erradicarlo. Entonces, realmente no sabría, ¿verdad? Cómo responder esa parte, ¿no? No sé exactamente cómo se puede combatir en los casos que es persistente a todos los regímenes, digamos. No sé cuál es la última frontera en ese sentido. Por ahí también nos dicen que Prevotela estaba relacionado con mayor riesgo de cáncer gástrico. No soy experto, no tengo entendido que pertenece al grupo de fermentadores que producen ácidos grasos de cadena corta, que son buenos para la salud. Entonces, si el quitarlos
para prevenir la enfermedad no afectaría este beneficio. Puede ser, sí. Este es el tema de cuando se hace este cherry picking, ¿verdad? O esta selección específica de bacterias, porque en algunos contextos son positivas, en otros contextos no. Ahora, que sea fermentadora no necesariamente quiere decir que es buena porque no es necesariamente la más común, ¿verdad? En el microbioma de las personas sanas, ¿verdad? Puede que sea fermentadora de paso, pero de todas maneras no es lo más común, ¿verdad? En el microbioma más diverso. De hecho, veíamos que aparecía, digamos, si fuéramos a esa diapositiva, veíamos que aparecía principalmente en procesos ya más, pues aquí Prevotella ya está más presente en procesos de adenocarcinomas. Entonces no es que Prevotella está de por sí de línea base, digamos, en los pacientes sanos. Entonces por ahí hay que entender un poco ese balance. Y luego nos preguntan sobre tamizar Helicobacter. Bueno, ahora lo que se entiende como el gold standard es la prueba de ureasa, ¿verdad? Y la prueba de heces, ¿verdad? Ya no se hace ninguna otra prueba, por lo menos no se recomienda porque, bueno, y claramente la biopsia, ¿verdad? Porque hay muchos falsos positivos si se hace, por ejemplo, con prueba de sangre. Pero entonces se sugiere, y sobre todo para erradicación, ¿verdad? Prueba de ureasa, se sugiere prueba de heces y pues idealmente con biopsia, ¿verdad? Ahora, esto obviamente cambia según los lineamientos, ¿verdad? En Costa Rica puede que no sea así, pero estoy muy seguro que tiene que andar por ahí, por lo menos para confirmar la erradicación. Ok, pues creo que esas son más que todo las preguntas, creo que no me salté nada. Muchísimas gracias más bien por la participación, ¿verdad? Y prácticamente tenemos a todas las personas aquí todavía, las personas desde el inicio. Entonces, nos veríamos la próxima semana con este mismo tema de cáncer gástrico, tratando de hablar un poco más en los avances, ¿verdad? Que han ocurrido en los tratamientos, un poco en esta línea de inmunoterapia y bueno, qué es lo que se espera que pase en el futuro cercano. Bueno, no sé si aquí había más preguntas. No, ya eso está resuelto. Bueno, con eso yo me despediría. Espero que pasen feliz tarde por allá. Muchas gracias por unirse.